La segunda mesa, que se llama Mix energético, desarrollo industrial y transición energética. La mesa va a ser moderada, como ya mencioné antes, por Juan Pedro Velázquez, que es periodista responsable de Alternativas Económicas en Madrid, revista que ha tenido la amabilidad de asociarse a la organización de esta jornada. Aquí tenemos a Juan Pedro, cuya biografía voy a leer. Debo decir que Juan Pedro está de actualidad porque además acaba de presentar un libro. Presentó su libro el mismo día que reunimos a la mesa redonda preparatoria de esta jornada. Juan Pedro lleva 3 décadas ejerciendo el periodismo, principalmente en los ámbitos de la economía y la información internacional. ¿Puedo invitar a los demás ponentes a ir sentándose, por favor? Tras iniciar su carrera en el Diario de Galicia, trabajó durante 12 años en la agencia EFE como reportero económico y corresponsal en Washington y Nueva York. En el año 2000 se incorporó a El País, donde fue redactor jefe de sección internacional y del suplemento Negocios. En 2014 se integró en el equipo de la revista Alternativas Económicas y su libro, como mencionaba antes, que corrígeme si me equivoco, Juan Pedro, pero creo que está prologado por Soledad Gallego Díaz y te lo presentó también Emilio Ontiveros, que además ha sido moderador de diálogo. Bien, paso a presentar al primer ponente. Lo tengo por orden aquí, perdón. Efectivamente, José Castellote es presidente de Areva en España. Lo digo a la española, en vez de country president, pues digo presidente en España. José Castellote es desde 1 de mayo, sucedió a José Antonio Granda, empezó su actividad profesional en Yokogawa, en Japón. Tras 9 años de experiencia en General Electric, se incorporó a Areva en 2006 como director global de servicios para el sector de automatización de redes y mercados eléctricos. Desde 2010 hasta su posición actual desempeña la función de director general de Canberra, la filial de Areva para medidas nucleares y radioprotección. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en sistemas avanzados por l'École Centrale de París y certificado Six Sigma Black Belt. Esto se ve en la impronta de General Electric. Jaime Almenar. Jaime Almenar es socio del Departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo. Posee una amplia experiencia y especialización en la regulación de las comunicaciones electrónicas, así como en materia de energía eléctrica, contratación pública, dominio público, infraestructuras y expropiación forzosa. Ha ejercido como abogado del Estado en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso administrativo y laboral, y también ha asesorado legalmente a la EAT en procedimientos tributarios y sancionadores por la lucha contra el fraude fiscal. Ha sido secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, asesorando en Derecho al Consejo y Jefatura Inmediata de sus servicios. Posee numerosas publicaciones e imparte regularmente cursos y ponencias en diferentes foros públicos y privados. Xavier Roulin. Xavier Roulin es el CEO de EDF en la península ibérica, tiene una fuerte vocación internacional, trabaja para el grupo EDF desde hace 15 años. Habiendo desempeñado en él varias funciones, durante 6 años ejerció el puesto de jefe de gabinete de la Dirección Internacional del Grupo EDF en París, donde estuvo implicado en todas las actividades, empresas y operaciones internacionales del grupo. En la actualidad ocupa el puesto de consejero delegado de la Oficina de Representación de EDF en España y EDF Península Ibérica. Asimismo, y desde 2009 es consejero delegado de EDF Fenice en España, empresa de servicios energéticos que opera en este país desde hace más de 15 años. Por último, ocupa también el puesto de vicepresidente de la central térmica del Cogas en Puerto Llano. Antonio Merino García es director de la Secretaría Técnica de Repsol. Pedro Antonio Merino es técnico comercial y economista del Estado, MBA por el Instituto de Administración de Empresas y licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2000 trabaja en Repsol y desde 2014 es directivo de la Secretaría Técnica y de 2005 a 2014 fue director de Estudios y Análisis del Entorno. Entre el 89 y el 92 ocupó varios puestos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
y entre el 92 y el 94 trabajó como asesor al director ejecutivo por España en el FMI y posteriormente, entre el 95 y el 2000, fue miembro alterno del Comité Monetario de la Unión Europea y consejero del Banco Europeo de Inversiones. Y con esto concluyo. Muchas gracias a todos por vuestra participación y dejo la palabra a Juan Pedro. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a Diálogo por haber invitado a Alternativas Económicas a estar hoy presente aquí y muchas gracias a ustedes por venir. Me gustaría que la conversación, el debate entre los invitados a la mesa redonda de hoy fuese lo más fluida posible. Yo tengo algunas preguntas preparadas para cada uno de ellos, pero sois libres de intervenir en el momento en que queráis para replicar y dar vuestra opinión sobre el tema del que estemos hablando. Quería empezar haciéndole una pregunta a Xavier, de EDF, sobre las particularidades del mix energético español, tan distinto al de otros países y, sobre todo, tan distinto al de Francia. Me gustaría preguntarle a Xavier por qué España, a diferencia de otros países, como Alemania, por ejemplo, no tiene un plan energético a largo plazo que determine cuál debe ser su mix energético ideal y si esta falta de planificación afecta a las decisiones de inversión de empresas extranjeras en España. Vale. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí funciona? Sí. Voy a ser muy corto porque aquí no se trata de dar un curso. Aprovecho para me gustaría hacer un pequeño sondeo en cuanto a la audiencia. ¿A quién está sala en el sector energético? ¿Trabaja en el sector energético? Levantar la mano. ¿Quién no está del sector energético? Levantar la mano. Vale. ¿Abstención? No hay. Vale. Okay. Estamos en mayoría del sector energético. Vale, pues ya lo voy a poner. Pero no. Pide a la mesa que te lo pongan. Por el micrófono que te pongan la presentación. Ponerme la presentación, por favor. Bon, no sé si alguien lo puede pedir mientras estoy hablando. Básicamente, yo diría que el mix energético español tiene dos características principales. La primera es que tiene un mix energético muy diversificado, se puede decir, equilibrado, porque como más o menos lo veis en colores, veis muchas colores distintas. Es decir, que hay una parte de nuclear, un 20% de la potencia, pues hay gas y carbón, energías fósiles, también alrededor de un 20%, hay renovables por más de un 20%, solar, etc. Con lo cual, eso es la primera característica. Por ejemplo, en contrario, en Francia, hay una parte de la energía nuclear mucho más importante. Entonces, no voy a hacer el mix de cada país en Europa porque sería... no es el lugar, pero España tiene un mix muy diversificado, muy equilibrado. Eso es la primera característica. La segunda, y eso es menos buena noticia, perdón, es que hoy, como veis, en el 2014 hay una potencia de 102 gigavatios con una punta de la demanda anual, que es la raya roja, de 39. Y eso es también una particularidad del mix energético español porque, por dar una comparación que vale lo que valga, en Francia hay también una potencia instalada más o menos igual a la de España, estamos en 105 en lugar de 102, con lo cual es parecido, pero la gran diferencia es que nosotros vamos durante el año hasta consumir, utilizar hasta el 92,3% de la totalidad de la potencia. Aquí en España solamente se usa en el mejor o peor momento del año 39. Y esto tiene una consecuencia, el coste y el precio. Porque aunque se consume solamente hasta 39, no os equivoquéis, estamos todos aquí pagando el 102. Con lo cual es como si tú necesitas a 4 o 5 coches que tú tienes en tu garaje 10. Luego, el mix ideal,
sinceramente no lo sé. Y no solamente es que no lo sé, es que no existe. Y no existe porque lo ha explicado muy bien el embajador de Francia esta mañana. Antes de todo, hay una elección política y cada país tiene su propia soberanía donde decide a un nivel político el mix que quiere, porque detrás de todo esto hay temas culturales, de opiniones públicas. Ejemplo, en Francia no tenemos muchos problemas por el nuclear, aunque lo queremos reducir. En Alemania, lo sabemos, han decidido, pues no. Bueno, con lo cual, esto tiene muchas consecuencias y son decisiones políticas en la cual creo yo que nosotros como utility, yo, EDF, no sé qué y tal, no tenemos que, entre comillas, opinar como tal, porque es una decisión política, insisto. Luego, lo que sí podemos hacer es, una vez que se definen el marco político de un país, nosotros como operador somos capaces de decir, dentro de este marco que se me ha dado los políticos, cómo puedo hacer y optimizar. Y último punto, y termino para no ser muy largo, también lo que sí hay que hacer y utilizar son los recursos naturales que cada país tiene. Por ejemplo, en el norte tienen mucho hidráulico, que desde luego es la mejor energía de todo, es barata, renovable, verde y tal. Bueno, pues lo pueden hacer. En España hay menos, hay también viento, el sol cuando hay más o menos, con lo cual hay estas ventajas naturales que tú tienes o no, punto uno. Punto dos, hay los temas políticos y después de esto nosotros, nuestro job es optimizar con lo que se nos está dando. Muchas gracias, Xavier. Yo quería que todos los miembros de la mesa opinasen sobre la idoneidad o no del mix energético español, pero en concreto quería preguntarle a José Castellote de Areva qué impacto tiene este mix español en el desarrollo industrial de las empresas españolas del sector y en su competitividad. Y no solo a las empresas españolas del sector, sino también en la competitividad de las empresas industriales extranjeras que invierten o piensan invertir en España. Pues Xavier ha descrito un poco el mix en el gráfico. El mix español es el que es, con una inversión que ha sido muy importante en los últimos años y con una inversión enorme en renovables. Cuando muchos países como Francia están hablando de hacer una transición energética con una reducción muy importante del mix nuclear en esa capacidad de producción, en España tenemos ya muchas renovables y en eso quizá estemos más avanzados en esa transición energética. Eso conlleva un coste, como hemos visto, como ha explicado Xavier y como hemos visto a lo largo de la mañana. Y ese coste, pues alguien ha comentado que lo pagamos todos, lo pagamos los consumidores, pero lo pagan las industrias y eso hace seguramente menos competitivas las industrias. Ha habido un efecto muy importante también en el cambio de los últimos años, se ha comentado en el panel anterior. Es verdad que se ha paralizado esta especie de hemorragia que teníamos del déficit de tarifa, pero se ha impactado mucho. Se veía un poquito en el comentario de Acciona el que eso tiene un impacto enorme, no solo en la industria extranjera en España, pero en la industria española, que había invertido tan fuertemente en ese sector y que ahora se ven dificultades enormes. Es una pena que uno de los sectores más competitivos, más tecnológicos españoles, por errores del pasado, pues se esté hoy en día en una situación muy difícil. Lo triste sería que todas esas empresas tecnológicas tan avanzadas de solar, de eólica, no consigan salir a vender en el extranjero y desarrollarse hasta quizá, como se comentaba esta mañana, 2018, 2020, donde se podrán volver a instalar aquí megavatios solares o eólicos. Entonces hay un challenge enorme para las empresas españolas en salir fuera. Hay una dificultad en la inversión en España porque después de este cambio retroactivo, se han comentado por un poco los expertos en litigación en el panel anterior, el que hay una cantidad de arbitrajes y de pleitos que es que no es normal en un sector industrial y eso no va a traer capitales aquí. Eso es un poco el lado oscuro de la fuerza. Si miramos un poco el otro lado, es verdad que no estamos esperando los industriales a la Unión Energética Europea. Yo puedo hablar por los sectores más cercanos al mío y por lo que es la actualidad. Gamesa con Areva acaba de anunciar una joint venture que es quizá la más importante de los últimos años en eólico
todos los activos de eólico offshore de Areva se unen con los de Gamesa y creo que va a ser esta estructura que se va a llamar Adwen, una marca líder. Adwen lo vamos a oír mucho en el futuro porque es la marca líder en eólicas offshore. Y la máxima innovación, la inversión más grande es en offshore, en eólico. Acabamos de ver Iberdrola anunciar también un parque muy importante, el parque Wikinger, en el que hemos tenido la suerte de Areva de ser los proveedores de turbinas. Es un sector de mucho desarrollo, entonces hay desarrollo en el extranjero y están las empresas españolas y francesas presentes. Luego también el sector que toca Areva por la función histórica de Areva, que era toda la industria nuclear francesa, hay mucha colaboración entre España y Francia. Por ejemplo, una gran parte del uranio y del combustible nuclear se utiliza en España. Es un sector que no le gusta mucho comunicar, pero en este foro en el que estamos un poco entre nosotros, como hemos visto, entre especialistas de la energía, sabemos que una gran parte del uranio a través de Enusa o en ventas directas a Trillo viene de Areva. Y hay otros temas, como por ejemplo el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en España es el ATC, tristemente famoso por las polémicas de las últimas semanas, pero el ATC es la solución a muchas críticas que tiene el sector para tener una solución a la parte back-end, a la parte del final del ciclo del combustible. Y en eso pues es un diseño de Areva y estamos colaborando con Enresa y esperamos que se pueda llevar adelante, porque es algo que le gusta a la izquierda y a la derecha y le debería de gustar a los ecologistas, porque pase lo que pase, aunque se pare el nuclear, va a hacer falta un almacén de residuos. También no hay que olvidarse de que la industria española colabora mucho con Francia. La industria francesa y la EDF, representada por Xavier, es tan importante en nuclear en Francia que absorbe capacidad de producción en España. Los generadores de vapor que EDF está cambiando para renovar la flota se fabrican en Santander, en equipos nucleares. Entonces, como decía, hay ya mucha colaboración industrial entre España y Francia en la industria, como hemos visto, eólica y nuclear, y yo creo que nuestra misión es desarrollarlo para que justamente se desarrolle más el lado bueno de la industria eléctrica y no todo lo que hemos visto en el panel anterior, que eran un poco críticas a esa política, ¿no? A esa regulación. Gracias, José. Yo quería preguntarle a Jaime Almenar su opinión sobre el mix energético español, sobre cómo puede influir la reciente reforma energética en España en el futuro de este mix y, en concreto, cómo puede afectar la nueva regulación en el precio que tanto las empresas como los consumidores particulares van a pagar por su energía. Buenos días. En primer lugar, yo quería empezar precisando que el concepto de mix energético apropiado resulta bastante complicado de determinar, porque efectivamente hay muchas variables que de alguna manera condicionan cuál es la combinación del mercado de producción de la energía, bueno, más concretamente en lo que yo estoy más especializado, de la electricidad. Yo lo que diría es que, aunque sea demasiado genérico, el mix energético apropiado es aquel que nos garantiza la seguridad de suministro y siempre a un menor coste económico y ambiental. Pero claro, esto es muy fácil de decir y es bastante complicado de implementar. En la práctica, cada Estado tiene unos condicionantes que han determinado cuál es el mix energético que está aplicando cada uno de ellos. Resulta difícil extrapolar las condiciones de un país respecto de cada uno de los demás Estados. Evidentemente, para analizar cuál es el mix energético que tenemos en España, habrá que tener en cuenta, en primer lugar, como decía Xavier, las razones políticas, las decisiones de política regulatoria que el Estado haya considerado oportunas, qué tecnologías quiere primar, quiere fomentar fundamentalmente respecto de las demás en este mercado de producción de la electricidad. Pero no solamente hay razones regulatorias que determinan cuál es la combinación adecuada que quiere un Estado miembro respecto de su sistema energético. Tenemos también razones históricas. Hablábamos antes de los 102 gigavatios que ya hay instalados en España. Esta potencia ya está instalada y no es reversible. Por tanto, por muchos cambios que queramos hacer en la política energética, tenemos que tener en cuenta que esto ya está. Se puede pensar, se puede plantear la posibilidad de cierre de alguna de estas instalaciones. ¿A qué coste? Pero al margen de las decisiones de política regulatoria que tomemos hacia el futuro, habrá que tener en cuenta lo que ha pasado ya respecto del pasado y lo que tenemos, por tanto, ya ejecutado. En definitiva, también las decisiones de política regulatoria
tendrán su eficacia en el medio y largo plazo. En el corto plazo tenemos lo que tenemos y la situación actual del mix depende de las decisiones pasadas regulatorias que se han venido tomando en cada uno de los estados. También, naturalmente, para la determinación del mix energético apropiado habrá que tener en cuenta circunstancias económicas. ¿Cuál es la tecnología que me permite conseguir la producción de la electricidad con el menor coste económico posible? Evidentemente, si la energía cuesta lo mismo con independencia, la electricidad, mejor dicho, cuesta lo mismo con independencia del origen de esta electricidad, lo normal será que las empresas tiendan a optimizar las circunstancias de mercado produciendo la electricidad al menor coste posible, con el efecto natural de que debería bajar el precio de la electricidad en el mercado. Y por último, hay condicionantes físicos que determinan también este mix energético. Es imposible extrapolar lo que pasa en España que lo que pasa en Noruega para la fijación del mix de producción de la electricidad. Evidentemente, si en Noruega hay mucha más agua que en España, debería ser normal que allí se produjera más electricidad a partir de tecnologías hidráulicas. En España tenemos más luz de sol y será más normal que en España se produzca más electricidad a partir de la fotovoltaica que en otros países donde no existan esos condicionantes físicos o naturales. Por tanto, a donde vamos es que el concepto de mix energético apropiado es bastante complicado. Hay muchas razones, muchas variables, que muchas de ellas no se pueden aplicar en el corto plazo, sino que van en el medio y largo plazo y dependen de decisiones políticas del legislador. Tendremos que acudir a lo que antes comenzaba diciendo. El mix energético apropiado será aquel que nos garantice la seguridad adecuada de suministro a un menor coste económico y ambiental. ¿Y cuál es el coste ambiental que estamos dispuestos a aceptar? Estamos dispuestos a aceptar el mayor riesgo potencial que puede suponer la energía nuclear, que posiblemente sea la energía cuyo coste es más barato. Es una decisión que tiene que tomar cada una de las sociedades. En cuanto a en qué medida impacta la reforma energética en el mix, evidentemente el impacto ha sido determinante respecto, y ya se ha visto, respecto de las instalaciones de producción de electricidad mediante fuentes de energía renovables. Hay una parálisis en cuanto a la instalación de nuevas centrales de producción de electricidad a partir de fuentes de energías renovables. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver cómo vamos a poder cumplir este objetivo del 20% de consumo de energía a partir de fuentes renovables en el año 2020. Parece complicado, a pesar de que en materia eléctrica sí que se cumpla con esta ratio. Y el efecto directo de la reforma va a ser, por tanto, este desincentivo a los que quieran invertir en la producción de electricidad a partir de energías renovables en el futuro. Algo vamos a tener que hacer porque, desde luego, tal y como estamos, tenemos un serio problema. Yo no sé si lo que hay que hacer es crear un nuevo sistema de incentivos. Evidentemente, no a costa del sistema eléctrico, porque ya se ha demostrado que esto al final acaba siendo una ruina. Pero, de alguna manera, hay que diseñar un modelo económico que fomente o que ayude el desarrollo de nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Esa es una obligación que tenemos. Esto no es simplemente una decisión discrecional del Gobierno español. Tenemos que cumplir con este objetivo del 20% de energía consumida a partir de fuentes de energía renovables en el año 2020. Este es realmente el único límite que tenemos obligatorio y vinculante para el Reino de España. ¿Qué efecto ha producido la reforma en cuanto a las decisiones de inversión de los potenciales inversores extranjeros y españoles? Evidentemente ha desincentivado bastante porque resulta difícil que una persona decida poner su dinero en un negocio respecto del cual no tiene una mínima garantía de que pueda recuperar el coste de la inversión y obtener un beneficio razonable. El concepto de seguridad jurídica es un concepto bastante peliagudo. Es lo que nosotros en derecho llamamos concepto jurídico indeterminado. Cada uno puede, o cada jurista interpreta lo que le parece respecto del concepto de seguridad jurídica. Pero, en definitiva, la seguridad jurídica lo que implica es que se tiene que crear un ambiente estable y predecible que razonablemente permita a los inversores conocer cuáles son las circunstancias que van en las que se va a desarrollar su inversión para que pueda decidir o no si ejecuta la inversión. Esto, de alguna manera, es lo que supone la seguridad jurídica. Lo que ocurre es que en España los abogados de Estado tienen un concepto distinto de seguridad jurídica respecto del concepto de seguridad jurídica que hay en los inversores y, en definitiva, en las empresas privadas. Tal y como está la jurisprudencia, tenemos un problema. La jurisprudencia lo que nos ha venido a decir
de manera resumida, es que hacia el futuro, como no se puede petrificar las situaciones normativas anteriores, todo se puede cambiar, con ciertos límites, pero todo se puede cambiar. ¿Qué significa eso para el nuevo inversor al que se le pide que venga a España a invertir en la creación de nuevas instalaciones de producción de electricidad? A mí cuando me ha venido un inversor a preguntar si este sistema es realmente el último, si es definitivo, si es predecible, pues sinceramente no le puedo decir que este es el último y que es predecible, porque aunque la norma dice que las reglas económicas son las que son y que los parámetros se mantendrán durante 6 años, 3 años, 1 año, según cada uno de los diferentes parámetros, y que no se van a cambiar, ¿quién se lo puede creer realmente? O sea, yo puedo tener una mayor o menor capacidad de creerme en lo que me dicen, pero sabiendo que las normas se pueden cambiar en cualquier momento y que donde digo hoy una cosa, mañana puede ser otra y no pasa nada porque hay razones económicas que lo justifican, es difícil de sostener que exista una seguridad jurídica mínima para que los inversores decidan entrar. Y si algún inversor decide entrar, por supuesto, será con una prima de riesgo regulatorio mucho más elevada. Hay que facilitar, por tanto, esa mejor entrada respecto de los inversores. Muy bien, gracias, Jaime. Y tenemos a Antonio Merino, que nos puede dar su perspectiva desde una empresa no eléctrica, desde una empresa petrolera como Repsol, sobre el peso que van a tener los hidrocarburos en el futuro del mix energético español. Bueno, pues realmente creo que yo soy la única empresa no eléctrica que está viendo en las jornadas. Yo tenía dos comentarios, ¿no? El primero es que, en realidad, los temas del mix energético en España tienen una historia que se acelera. Aquí hay personas que lo conocen mejor que yo, ¿no? Entonces, el mix energético español tiene una evolución, está muy diversificado, pero tiene 2 elementos, ¿no? Y es, uno, la entrada de gas con una planificación indicativa y luego el feed-in tariff en todo lo que son las renovables. Claro, con esa aceleración lo que hemos hecho en España es algo que se ha hecho en muchos más sectores que en este, y es, hay una sobrecapacidad. El tema para una persona que no viene del sector eléctrico es cuando oye, oiga, y esto lo tenemos que pagar entre todos porque ya está hecho. Eso es algo que en el sector eléctrico lo tienen súper interiorizado. El problema es que luego no se lo pagan y les meten unos viajes que le llaman, es que me han pegado con la seguridad jurídica, me han dado un golpe a este OVNI. Es objeto jurídico, OVNI, es un OVNI. El OVNI es de Pepe Bono, el OVNI este es de Pepe Bono, es un OVNI con J, objeto jurídico no identificado. Entonces, le pegan al objeto jurídico no identificado diciendo, mire usted, el monto de subsidio y de subvenciones que ha habido en España en la organización de este mix eléctrico ha determinado, por un lado, que hay un exceso de capacidad y, por otro, ha determinado que hay una solución en la cual no se les puede pagar a todos ese exceso de capacidad. Yo cuando lo veo desde fuera, digo, vamos a ver, ¿qué es el hidrocarburo o cuál es el problema de los hidrocarburos? En nuestro caso, los hidrocarburos siguen siendo la principal parte del mix energético, pero está básicamente ya solo en transporte, queda el gas, como sabéis, en generación de electricidad, y tiene otros problemas, ¿no? El problema de la visión de los combustibles fósiles, los problemas del CO2, etcétera, etcétera. Pero cuando yo miro el mix energético, donde los grandes cambios han sido en el sector eléctrico, digo, ¿es posible que en los próximos 20 años, que sería la pregunta, hayan grandes cambios? Y también en eso tú has comentado que no puedo decir nada de lo que va a pasar porque todas las normas son cambiables. Hombre, yo creo que no va a haber muchos cambios en el mix energético respecto a lo que hay ahora, porque hay mucha capacidad instalada. 1, 2, el mix energético parece, como señalaba Xavier, que es un mix energético muy diversificado. Y yo lo único que he aprendido en los temas de energía es que la historia de la energía, básicamente, el principio de seguridad del suministro es tener fuentes diversificadas. Todo lo demás lo podemos hablar, podemos hacer una discusión, pero lo fundamental es tener fuentes diversificadas y aquí en España están. Luego yo creo que va a seguir ahí. Y existen dos temas, ¿no? Un tema es si va a haber más demanda para que pueda ocurrir lo que ha dicho Xavier. Oiga, ustedes tienen una capacidad instalada, ¿qué hacemos? ¿La financiamos entre todos y va creciendo la demanda o achatarramos esto porque la demanda eléctrica no va a crecer en España? Es un poco también lo que puede ocurrir con la demanda de carburantes, ¿no? ¿Metemos el coche eléctrico y achatarramos las refinerías o qué hacemos? Pues yo tengo 2 ideas. 1, el mix eléctrico no va a cambiar mucho y 2, tengo la sensación de que lo que ha pasado entre el 2008 y el 2013 en España, y creo que la tenemos todos, no es una situación cíclica normal. Ha sido una crisis la más grande en términos económicos que ha tenido España desde siempre,
digo desde siempre, en el siglo XX y si excluimos los periodos de guerra. Y además es una crisis que proviene de un exceso de capacidad que no creo que sean las circunstancias para que se vuelva a dar, creo. Con lo cual, cuando miro hacia adelante, la sensación que tengo es que queda el tema de la incógnita de qué va a ocurrir con los hidrocarburos, si van a ir más rápido o menos rápido de petróleo o otras fuentes energéticas, por ejemplo, electricidad, pero va a ser marginal. Y en lo que es el mix, y pido perdón porque yo no soy del sector eléctrico, pero vamos, sigo el tema de la energía, no veo muchos más cambios. Veo uno, y no sé los eléctricos de la mesa qué opinan, es si nosotros movemos a una situación de crisis a una situación de más crecimiento y más demanda. Pero yo lo que veo como economista es que lo que también es una situación que debería haber menores costes de capital. Desde que el Banco Central Europeo decide que va a inyectar 60.000 millones de liquidez mensual, lo lógico es que el coste de capital de las empresas baje y el coste de capital en los sectores nuestros es muy importante. Sé que he abierto más preguntas que respuestas, pero voy a dar una respuesta. Yo no creo que cambie mucho el mix porque con el vaivén de los últimos años y los problemas financieros que se han ocasionado no creo que haya oportunidades. Bueno, eso me gustaría ir ahora. Ha hablado Xavier antes de la importancia que tienen las decisiones políticas en el diseño de los sistemas energéticos y la gran diferencia que hay entre los países europeos a este respecto. De ello ha hablado también el embajador de Francia. Yo quería preguntar, en España hemos tenido un ejemplo de los enormes vaivenes que los gobiernos dan en materia de política energética. Mientras que el gobierno anterior, de Rodríguez Zapatero, apostó por las energías renovables con la aprobación, la puesta en marcha de las primas, el gobierno siguiente de Rajoy ha anulado las primas a las renovables y ha dado un giro radical a la política energética española. Yo no sé a qué obedece este asunto, si es fruto de la incapacidad patológica de los políticos españoles en ponerse de acuerdo en temas de Estado. ¿Creéis que es posible un nuevo giro en la política energética española en los próximos años en vistas de los posibles cambios que se puedan producir en el ámbito político en España? Xavier. Vaya pregunta. Vamos a ver. Primero, la respuesta de sentido común. Creo que todo es posible en la vida. Todo. Dos, si ahora razonamos un poquito, que miramos lo que hay un elemento que sabemos todos aquí del sector energético, que se ha mencionado 20 veces y que limita mucho la posibilidad de giros, es que estamos en un sector con mucho capital, inversiones muy gordas a largo plazo, con lo cual no estamos conduciendo una bici, ¿no? Sino un barco muy, muy largo, con lo cual cualquier decisión que tomemos, hay inversiones para decenas que de una forma u de otra se tienen que pagar, con lo cual lo paga la gente o lo paga el contribuyente, el contribuable, con lo cual lo paga el país, con lo cual se puede hacer cosas, pero hasta un cierto punto. Bueno, esto es una respuesta un poquito general. Ahora me gustaría introducir otro elemento más entre comillas un poquito personal del sector. Yo llevo, como se ha dicho, pues 15 años en este sector y yo tengo la sensación de que estamos en un sector que va a conocer en la próxima década o las 2 próximas décadas mucho más cambios de los que hemos podido vivir durante las décadas pasadas. Resumiendo, más o menos, sabemos todos que el sector eléctrico, digamos, en Europa, todas las utilities que somos, más o menos todo está organizado alrededor de un modelo global y nacional y europeo. ¿Cuál es? Pues hay grandes centrales que son de carbón, gas, nuclear, hidráulica, pues ahora renovable, pero básicamente, históricamente ya empezó, hay grandes centrales. Grandes redes para alimentar todo el país, muy centralizado y antes no era liberalizado y ahora es liberalizado, lo que cambia un poquito, pero a nivel global no tanto entre comillas. Lo que vemos en este sector es que hay cada vez más innovaciones
pequeñas por ahí, por allá. Hay muchos elementos que estamos oyendo a nivel de tecnologías. Hay muchas que no son maduras, pero hay cada vez más una diversificación de tecnologías a nivel locales que tienen un sentido. Y al mismo tiempo en el sector estamos cada vez más hablando de la energía distribuida, creo que se dice aquí en España, ¿no? Pero detrás de esta palabra un poquito técnica hay que ver que es un cambio de modelo total. Todo el equilibrio técnico-económico del sector energético, una vez más, durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy, se ha desarrollado alrededor de un big system, big redes, big plantas. Si entramos en unos razonamientos más microeconómicos, unas optimizaciones más técnicas locales, que son por biomasa, por lo que se llama el autoconsumo, pero detrás hay varias tecnologías, desconectarse de la red o no pagar los peajes, etcétera. No entro en todos los debates porque ya vemos que podríamos hablar esto de horas. Hay otros temas en los cuales estamos avanzando mucho, es poder almacenar electricidad, que todos del sector sabemos que el día en el cual tocamos este elemento a nivel industrial vamos a vivir una revolución. Esto no va a llegar mañana, pero yo una vez más, siendo del sector, cuando estoy hablando del mañana, estoy pensando, para mí el mañana son los 10 próximos años o los 20. No razono como en el tema de los smartphones y tal, que va a pasar el mes próximo, ¿vale? Entonces, esto sí creo que aquí va... y hay otro elemento también que quiero apuntar y que nos hemos dado, el famoso, el smart, todo es smart hoy. Entra el smart en el sector energético. ¿Qué es el smart? El smart es entrar la información, el pilotaje, la optimización automática a través del smart, con los smartphones para los industriales. Yo trabajo, como se comentaba mucho, en ahorrar energía a industriales aquí en España a través de una empresa de servicios energéticos. El smart entra también en esta área. Pues todo esto está cambiando. Entonces, yo no sé exactamente todo lo que va a salir, pero lo que veo es que hay una presión cada vez más importante sobre el modelo que estamos y probablemente si nos sentamos dentro de 20 años veremos que estamos, es lo que creo yo, en este tipo de giro. Saber exactamente hasta dónde vamos, difícil decirlo, pero el modelo que hemos conocido de centralización y tal, creo que va a evolucionar. Bueno, gracias, Xavier. Veo que muy hábilmente has pasado un poco de refilón por los aspectos más políticos de mi pregunta. Yo no sé si los demás queréis opinar sobre este asunto, ¿no? Sobre el efecto que los vaivenes en las decisiones políticas que se han dado en los últimos años, cómo influye en las decisiones de inversión, en crear un ambiente de certidumbre jurídica y competitiva en las empresas dispuestas a invertir en España. Yo puedo hacer un par de comentarios cortos. Se ha dicho justo antes que no va a haber mucha evolución, que el mix quizás se mantenga, pero hay cosas que han pasado en Alemania, por ejemplo, del parón nuclear, que de aquí a 2022 se va a realizar. Recientemente yo le preguntaba al embajador alemán si él pensaba que la decisión de Madame Merkel se podía revertir. Hizo un gran silencio, dijo no, y luego hizo otro gran silencio. Como saben hacer los alemanes, esa decisión no va a ser reversible. Y aquí vamos a tener algo muy parecido en los próximos meses. La central de Garoña está amortizada, como muchos activos nucleares está ahí como un coste de producción bajo y a lo mejor va a haber que hacer una decisión muy grave en el país de quitar ese activo de producción. Depende de la evolución política, ¿no? De la estrategia energética. Pero entonces sí que puede haber impactos grandes de cambios políticos o de nuevas estrategias. Puede haber cambios muy importantes también con lo que mencionaba Xavier de lo que se llama Smart Grid, del vehículo eléctrico. Hay industriales americanos que están introduciendo pequeñas pilas de las que utilizamos en las radios de 1,5 voltios a gran escala en un vehículo y esas baterías de muchas pilas se pueden convertir en una manera de almacenar en las casas y crear energía distribuida, generación distribuida, microgrids.
Y eso puede cambiar mucho también el entorno. Si el regulador, si la política permite que eso se realice y no hay unas tasas prohibitivas que matan toda innovación industrial, pues perdemos una oportunidad de transformar el sector eléctrico y la eficacia energética del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que ser más ambiciosos en este país en que se ha innovado tanto en renovables. ¿Por qué no dejar una plaza para esa pequeña innovación de energía distribuida con la capacidad solar que tenemos, como se ha comentado, o eólica? Pues ¿por qué no consumirla localmente? Pero entonces hay esa enorme transformación de la red eléctrica, porque va a hacer falta transmisión en corredores que no se esperaban y en cambio va a haber zonas en las que de repente no va a hacer falta. Entonces sí, yo creo que sí que vienen cambios muy importantes y que tenemos que ser un poco ambiciosos para inventar un futuro mejor, permitiéndolo en términos de innovación. Yo creo que uno de los grandes cambios que tiene que haber en el futuro respecto del mercado de la electricidad es creernos de verdad que estamos en un verdadero mercado. Es evidente que tiene que haber obligaciones de servicio público, tiene que haber políticas que recaigan sobre este mercado, pero no podemos aceptar que, en mi opinión, que sobre la factura eléctrica podamos hacer caer todo tipo de políticas sociales, económicas, ambientales, regulatorias, industriales. Al final de la historia, sí, no podemos considerar que la factura eléctrica es un cajón desastre donde meter todos los costes que nos parezca, de manera que como recae en el sistema eléctrico no lo paga nadie y no pasa nada y queda desapercibido. Por tanto, uno de los grandes cambios es reducir las políticas sociales, ambientales, económicas e industriales que se hacen recaer sobre la factura eléctrica y, en definitiva, sobre todos los ciudadanos. Un aspecto que me parecía interesante, en España tenemos un problema en cuanto a la fijación de los peajes. Formalmente, la fijación de los peajes lo hace el Ministerio de Industria. Lo que ocurre es que desde la Unión Europea este es un aspecto que es frontalmente contrario a lo que dice la Directiva de Mercado de la Electricidad. La fijación de las tarifas de acceso debería, en cualquier caso, dejarse a la decisión de las autoridades reguladoras independientes, que no es el Ministerio de Industria, que teóricamente en España es la CNMC. ¿Por qué la directiva en materia de mercado de la electricidad dice que la fijación de las tarifas de acceso a la red tiene que recaer en autoridades reguladoras independientes y no en los gobiernos? Porque los objetivos asociados a las autoridades reguladoras independientes son distintos de los objetivos de los gobiernos. Las autoridades reguladoras no tienen asignados la ejecución de objetivos de política industrial, de política social. Evidentemente tienen que defender al consumidor, etc. Pero la política industrial es una cuestión del gobierno que escapa de las autoridades reguladoras. ¿Por qué el gobierno fija los peajes de acceso y utiliza los peajes de acceso para ejercer políticas industriales, sociales y ambientales, cuando lo debería hacer una autoridad independiente que no está sometida a estas políticas? Aquí tenemos un problema. Deberíamos creernos de verdad en lo que nos dicen las normas comunitarias. Gracias. Me gustaría ahora, ¿quieres intervenir sobre el asunto? Adelante. No, yo cuando decía que no había cambios en el mix energético, el cambio es que hay una tendencia al crecimiento. Yo decía que en España iba a aumentar el consumo de electricidad, independientemente de que hay una parte novedosa, y es que la eficiencia aumenta mucho. Lo que sí creo, y reconozco que es un reto importante, es lo que estáis mencionando, ¿no? Yo creo que el gran reto es cómo se va a diseñar la transición y si va a haber un sistema centralizado o va a haber un sistema descentralizado. Claro, eso tiene una influencia no solamente en las empresas, sino en el concepto prácticamente casi del funcionamiento del país en el resto de elementos, incluido el sector de los hidrocarburos, es decir, no solamente tiene implicaciones para el sector eléctrico. Y ahí sí que es verdad que es muy difícil ver los cambios, es decir, prever una tendencia es fácil y cuando hay un cambio que es rupturista no lo ves. Entonces, yo en este caso, cuando oigo a gente del sector decir que la ruptura puede ser más inminente de lo que es, lo que me pregunto es si los políticos son conscientes de las implicaciones de esa ruptura o si en el debate y en los estudios estamos viendo, como tú señalabas, suficiente reflexión sobre lo que se puede venir encima, que yo no sé, estáis más en el sector, no lo veo suficiente totalmente encima de la mesa. Creo que no. Creo que no. Sabemos todos que los políticos tienen como horizonte las elecciones. Viven de elecciones. Y no es una crítica, es así, es un hecho. Una vez más, nosotros cuando ponemos el billete sobre la mesa para invertir, el ticket
cuesta como un mínimo de 10-20 años. Hay un decalaje entre los dos, ¿no? Bueno, me gustaría ahora hablar de futuro, que es un tema que ha introducido antes Xavier. La transición es el último punto del enunciado de nuestra mesa redonda y quería preguntarle a Antonio que nos diese un poco su visión, no solo desde su perspectiva como ejecutivo de una empresa petrolera, sino también con su experiencia en el Fondo Monetario Internacional, que nos diese su opinión sobre hacia dónde camina ahora mismo el mercado energético mundial y los grandes cambios que se están produciendo, de los que hablaba Xavier y que ha ilustrado muy bien Sergio Figuerola antes con sus transparencias sobre los enormes cambios que se están produciendo tanto en demanda como en oferta en todo el mundo. Bueno, yo creo que es un tema muy extenso, entonces digamos que por mi expertise yo solamente, si me permites, me centraría en los cambios de lo que está ocurriendo con el precio del crudo y qué implicaciones podría tener más generalmente incluso sobre el desarrollo del sector eléctrico, ¿no? Claramente, la oferta de todo lo que es los combustibles fósiles con lo que estamos viendo hacia adelante, pues ocuparían más o menos la misma matriz, salvo que hubiera un cambio muy grande, pero la rebaja o la reducción del precio del crudo lo que hace es que queda mucho más de manifiesto el coste marginal de determinadas generaciones eléctricas si el precio del crudo se queda donde está, ¿no? Entonces, cuando uno mira los temas de si el precio del crudo se puede quedar a estos niveles, tiene que pensar en si realmente, y esto está en el Fondo Monetario, pues es uno de los temas que más se ha debatido. Hay un blog del economista jefe Blanchard en el Fondo Monetario y luego hay un capítulo en Perspectivas, que es el siguiente. Tradicionalmente, uno esperaría que una reducción del precio del crudo como esta se tradujese en un aumento de la demanda. Y ese aumento de la demanda en los países que hoy están creciendo más de renta media, pues léase Asia, básicamente Asia, ¿no? por la población, se debería traducir en una mayor demanda y este exceso de oferta se tendría que eliminar aproximadamente en el tercer trimestre de 2015. Ese es el consenso. Hay un exceso de oferta por algo que es un cambio disruptivo y es todo lo que supone el fracking, todo lo que supone la producción en Estados Unidos de petróleo y de gas proveniente de lo que son rocas de baja permeabilidad. Pero cuando uno mira hacia adelante dice, bueno, pues en ese caso yo veo una serie de precios que van a estar por debajo de 100, pero que están en 80, eso significa un poquito más de demanda y no cambiaría eso el mix energético más allá de que el coste marginal de introducir la renovable o la generación sin combustible fósil es muy grande. Mi pregunta o mi preocupación con todo esto es hasta qué punto el hecho de que Arabia Saudí produzca y no quiera bajar su cuota de mercado transitoriamente puede estar ligado también con la política económica que puede haber en Occidente. Es decir, cuando se ha hablado en la anterior mesa, y aquí también se ha mencionado, la descarbonización, el mayor productor de petróleo del mundo, si piensa que Occidente o que los países consumidores va a tomar dentro de 20, de 30 o de 40 años una solución descarbonizadora, pues lo que va a decir, ¿cómo voy a dejar de producir durante 4 o 5 años mucho petróleo si a lo mejor dentro de 15 años hay un cambio radical que no entiendo muy bien de dónde va a venir y ya no lo voy a poder producir? Entonces, probablemente la interacción está ahí. La economía mundial debería crecer un poquito más con precios del crudo bajo, pero también hay que pensar hasta qué punto, ¿no?, los países productores que tradicionalmente perseguían un precio alto, estoy pensando en Arabia Saudí, pueden pensar, no, yo ahora lo que quiero es como las compañías occidentales, yo quiero monetizar cuanto antes esto porque no sé lo que va a ocurrir dentro de 20 o 30 años. Xavier. Cuando estuvimos preparando esta mesa redonda y estuvimos hablando, mencionaste que los tiempos de energía barata se han acabado para siempre. Sí, es lo que creo, salvo que tengamos una ruptura tecnológica total que hoy no tenemos y que soy totalmente incapaz de saber si intervendrá y cuándo dentro de 20, 30, 40 o 50 años. Pero con lo que conocemos hoy, energías fósiles, el nuclear, pues el fuel,
la eólica, energía renovable, es esto que hoy sabemos manejar. Hay muchas más cosas a base de hidrógeno, pilas a combustibles, pues todo esto, pero esto cuesta mucho y no es en una escala, como decir, industrial de momento. Pero entonces, con lo que conocemos hoy, uno lo que hay y que todavía es muy, muy basado en las energías fósiles, porque vamos a ver, aquí también, por los que aquí viajan, miran lo que está pasando fuera de nuestro mundo occidental, la película cambia totalmente. Lo que quiero decir es que todo lo que hemos hablado hoy, cuando estamos hablando de la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera, el 20-20-20, las reducciones de CO2, pues todo esto, etcétera, etcétera. Esto es el mundo occidental. El resto del mundo, de momento, no está funcionando así, a pesar de lo que mencionó el embajador esta mañana, de que en cuanto al protocolo de Kioto y tal, China y Estados Unidos, que hace parte del mundo occidental, pero China podría empezar a entrar en este tipo de tesitura. ¿Qué quiero decir aquí muy concretamente? Cuando miramos las proyecciones del IAE, la Agencia Internacional de la Energía, todas las proyecciones de todos los expertos del mundo mundial a largo plazo en 2040 y 50, las energías fósiles, y en particular el carbón, suele seguir siendo el 40-45% del consumo de toda la energía primaria mundial. Y lo que es muy interesante es que ver que la parte de Europa, del mundo occidental, en este consumo mundial, por supuesto, está bajando, porque en China y en los países en desarrollo pues, hay una explosión total del consumo. Es que es absolutamente increíble. En China, por ejemplo, os doy una cifra, cada año o 16, 8 meses se está poniendo en funcionamiento la totalidad de la potencia instalada de España. Cada 18 meses. Es decir, que hay una España eléctrica, que paréntesis hemos visto tiene más o menos el doble de lo que debería de tener, que cada 16 meses es nada, pues una España energética que aparece en China solamente. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que a nivel mundial hay un ogro, un ogro que devora cada vez más energía y que va a donde hay energía disponible, y la energía disponible es hoy básicamente el carbón, el gas, el nuclear, pero el nuclear es mucho más complejo, necesita mucho más voluntad política, etcétera. Pero básicamente es esto, con lo cual, porque para volver a tu pregunta, Juan, lo que quiero decir es que hay una aspiración así del mundo a la energía para desarrollarse. Esto pone una tensión a nivel de los precios internacionales, a pesar, por supuesto, de lo que sabemos en cuanto al shale o oil, gas, etcétera, que esto sí ha bajado, pero la tendencia macro es así a la alza por un consumo cada vez más mayor a nivel mundial, y esto no va a pararse, porque no vamos a decir a los demás, pues vosotros no desarrollaros porque nos pone un problema, ¿eh? Entonces esto va a seguir. Y el segundo elemento, si vuelvo a nuestros países, y eso tiene un coste, es que nosotros cada vez más queremos poner seguridad, y está bien, en particular en el nuclear. Nosotros, pues lo mencionaba antes José, EDF que tiene mucho nuclear, aunque invertimos muchísimo dinero en el renovable también, siempre lo recuerdo, pero vamos a poner 50.000 millones, creo, de inversión en la renovación de todo el parque nuclear francés, en grande parte como nuevas medidas de seguridad tras Fukushima. Entonces, la seguridad tiene un coste y el medio ambiente, luchamos todos contra el cambio climático, tiene un coste. Lo renovable lo hemos visto, tiene un coste, todo esto, con lo cual, resumiendo, hay una presión a nivel mundial que es lo que es sobre las energías fósiles, que siguen siendo la mayor parte de la energía primaria consumida a nivel mundial, y dos, a nivel de nuestros países,
gastamos cada vez más por temas de seguridad y medioambientales, porque son las políticas que todos hemos aprobado. Con lo cual, esto hace que la energía barata que hemos conocido en las décadas pasadas, en las cuales estábamos en realidad pocos a consumir, comiendo la planeta entera y con menos seguridad, concern a propósito de muchas cosas, tal, ya esto se acabó. Y terminó también por decir, pero eso es un tema muy más psicológico, entre comillas. Vamos a ver, sin energía no hay nada. Sin energía, todo, aquí no tenemos luz, no puedo hablar aquí, no vemos la televisión, no podéis coger el coche, volvéis en casa, no tenéis nevera, no hay nada, nada. Con lo cual, la energía es la base de cualquier actividad humana y de desarrollo humano. El problema de la energía es que entonces tiene un valor muy importante, porque dependemos todos de esto, que vale el smartphone si tú no lo puedes cargar nada. Pero el problema es que tú no lo ves. ¿Quién ha visto la electricidad en su vida un día? Nadie. Nadie. Es que no se ve, la electricidad no se ve. Bueno, puedes ver un poquito el fuel cuando lo pones en el coche, pero la electricidad no se ve, con lo cual pues hay que pagar mucho, o más que antes, por algo que no veo. Pero no nos damos cuenta, y yo también, no nos damos cuenta de lo que nos aporta. Vemos el bien que compramos. La nevera, tengo mi nevera, pues muy bien, pero ¿a qué me sirve mi nevera si no tengo electricidad? Pues nada, puedes tirar por la basura. Con lo cual hay también este aspecto que sí es verdad que cuesta más que antes, lo he explicado, cuesta bastante, pesa sobre el poder adquisitivo de la gente, sobre todo en momentos de crisis, pero sin esto no hay nada y vale mucho y lo estamos descubriendo. Solamente estoy de acuerdo con Xavier en todo lo que ha dicho y en lo difícil que es explicar a la gente que no es del sector estos costes. Hablando de China, hay 20 reactores nucleares en construcción. O sea, es que la evolución nuclear de China y de India es increíble, la velocidad a la que va. Y también es bastante increíble lo poco que están las empresas europeas. Yo quizá estoy desarrollando más el tema industrial, ¿no?, en nuestro panel, pero aquí en España hay 8 reactores, solo hay uno franco-alemán de Siemens y Areva, el de Trillo. Quizá para estos challenges tan grandes que tenemos adelante habría que crear una Europa industrial de la energía. No hay un Airbus de la energía y quizá lo tuvimos entre Alstom, Siemens, Areva, entre Francia y Alemania, pero hay un momento ahora con las renovables entre España y Francia. Para ese reto energético que hay en Asia tendríamos que tener empresas que estén al nivel y que puedan competir con las americanas, ¿no? Y también, para completar lo que decía Xavier sobre los costes, una central nuclear antes gastaba la mitad de su presupuesto de inversiones en renovación y en productividad y en extensión de capacidad y la mitad en seguridad. Ahora es el 75% en seguridad. Entonces, como seguramente en la industria de los hidrocarburos, en los que catástrofes industriales han hecho que se invierta en seguridad, en nuclear, que había ya mucho gasto, se aumenta. Y es verdad que, a no ser que haya una ruptura tecnológica, va a ir en aumento el coste. Quería pediros una nota final, tanto a Jaime como a Antonio, sobre estas perspectivas de futuro, porque ya se nos hace un poco tarde y así dejamos no solo que tengan luz para la siguiente mesa redonda, sino también para que tengan tiempo. Jaime. Sí, simplemente para cerrar el argumento que estábamos comentando, como consumidor, yo creo que todo el mundo tiene asumido que el agua es un servicio esencial y que tiene un coste muy importante. Y hoy en día hemos asumido que como el agua es cara, el tratamiento del agua es muy caro, hay que pagarlo, no hay ningún problema. Tenemos que cambiar ese chip y asumir que la energía también es cara, tiene un coste muy elevado y hay que asumir el pago. Es cierto que hay situaciones de pobreza energética, hay gente que no se puede permitir el acceso a la energía en las mismas condiciones, pero frente a esa pobreza energética hay que desarrollar modelos para que cubran estas situaciones. Yo creo que hemos de cambiar como consumidores el chip y de alguna manera esto servirá también para ser más eficientes, porque si pagamos realmente el coste del servicio, sabremos qué tenemos que hacer para mejorar el consumo o para reducir el consumo de esta energía y por tanto pagar menos factura a final de mes. Pues no sé, yo creo que los dos elementos siempre son si va a haber alguna ruptura o no va a haber una ruptura. En la energía normalmente las rupturas llevan mucho tiempo y no vemos, o si me preguntas, yo creo que la decisión más importante es qué va a ocurrir en el futuro de la electricidad, si se va a mover hacia un modelo muy descentralizado
y si eso es viable que se haga muy rápido. En el sector nuestro de hidrocarburos, pues como ha señalado Xavier, no parece que lo que ocurre en Estados Unidos sea exportable, pero para que sea muy masivo y siga creciendo requiere un precio. Estamos viendo ahora que cae la inversión en el sector en Estados Unidos un 35, un 40%, porque ha bajado el precio pues de $100 por barril a los que estuvo a 50 y la inversión se ha desmoronado. Pero claro, cuando uno se enfrenta a qué va a ocurrir en los próximos años y señalan lo que está ocurriendo en China y la población que tiene, yo creo que hay un vector que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero es el gran vector, y el vector es el de la eficiencia energética. Habéis señalado en el desarrollo industrial pues hacer grandes empresas, ¿no? Yo creo que el vector donde las empresas europeas deberían ser líderes en el mundo, cuando esto sea requerido además como un elemento clave en los países emergentes, ya que no van a poder pagar la energía tan cara, es el de la eficiencia. Tanto empresas de eficiencia como la innovación técnica en eficiencia y a lo mejor no en generación. Como dijo alguien, el pozo de petróleo más grande que se ha descubierto es la innovación en el motor de explosión en Detroit, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tenía que decir sobre el vehículo. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, gracias a ustedes. Yo por lo menos he aprendido mucho y espero que ustedes también. Gracias.